Gloria a Dios. Bendecimos al Señor y le damos gracias. Gracias a Dios por un día más en el que podemos alabar su nombre. Decía la alabanza que acaba de finalizar: todo lo que ves lo he preparado para ti. ¿Qué has preparado para el Señor hoy? ¿Qué trajiste hoy? ¿Trajiste algo para Él? Para ella recibir al profeta, como es hombre de Dios, ella preparó el lugar. A veces nuestro trato con Dios es un poco común, ¿verdad? No tratamos a Dios como lo que Él es, lo extraordinario que Él es. Y hay una declaración del Señor en el primer libro de Samuel, Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran. ¿Ah? Dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Wow, qué fuerte eso, ¿eh? Usted honra a Dios. La manera que usted usa para honrarlo, los detalles que usted tiene con el Señor, eso habla, ¿verdad?, de cuán importante, cuánto valoras al Señor. La gente que tiene a Dios en un lugar especial, así mismo lo tiene Dios, en un lugar especial. Es verdad que dice, tú no tienes favorito. ¿Eh? Pero yo no sé cómo Dios maneja eso. Yo solo sé que Él honra a los que le honran. Gloria al Señor. Hermanos, seguimos con el tema de la semana pasada, la muerte del yo. Espero que hoy podamos entenderlo un poquito mejor. Por eso hay una segunda parte. Volvemos a la misma cita, Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. Quiero dar gracias y felicitar a mi hermano Pablo. Pablo, qué gusto verlo hoy aquí. Es un honor, hermano. Pablo es el esposo de la hermana Enriqueta. Están sus hijos aquí ya con nosotros hace algún tiempo. La hermana Elizabeth y nuestro querido Pablito también. Gloria a Dios. Una amiga. Dios bendiga a esa amiga. Gloria a Dios. Qué bueno, Pablo. Me honra mucho su visita, así como la de cada uno de ustedes en esta mañana. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Escúchela. Si el predicador no es capaz de comunicar la palabra de Dios, usted por lo menos puede oírla, leerla. Por eso preste atención. Ella tiene la capacidad de edificar tu vida con tan solo escucharla. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabamos al Señor. Pero hay otra palabra que debemos leer. Primera de Corintios capítulo 2. Alabamos al Señor siempre. En Primera de Corintios 2, el verso 1 y el 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nosotros, en nuestro entendimiento. Haciendo un simple recuento, la semana pasada hablábamos
de la muerte del yo. Y seguimos hoy en esto. Y decíamos que en el centro del evangelio, la esencia del evangelio es Cristo y este crucificado. Esa es la gran noticia del evangelio, que Dios entregó a Cristo a la muerte para pagar nuestra maldad, para pagar nuestro pecado. Dice la Biblia, para que todo aquel que mire en Él, que crea en Él, tenga vida eterna. Con creer en Cristo, con creer en su sacrificio, tenemos vida eterna. Pero la muerte es por nosotros. La muerte es por causa nuestra. La muerte de Cristo es pagando el castigo que merecía nuestra paz, dice Isaías, vino sobre él. Él muere en la cruz. Pero el apóstol Pablo entonces nos aclara, y lo hace en el libro de Romanos, lo hace en el libro de Gálatas, lo hace en varios de sus escritos. Dice que nosotros también morimos con Cristo en la cruz. Y aclarábamos, ¿quién murió en la cruz? Murió el yo. Murió nuestra humanidad. Murió en nosotros ese que se contaminó en el pecado. Murió. La sentencia que Dios le dio a Adán y a Eva allá en el Edén fue allí ejecutada. Murió. Y dice la Biblia que allí morimos a la ley. O sea, el castigo que la ley tiene para el pecado se ejecutó sobre nosotros allí en la cruz. ¿Y para qué fue eso? Bueno, dice la Biblia, para que vivamos ahora la nueva vida que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pero decíamos además que Dios hace morir al yo en la cruz, nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque no recibirá nada del yo humano. Todo lo que Dios recibe del hombre lo recibe porque Dios lo ha puesto. No es lo que Adán puso ni lo que el pecado puso. La adoración a Dios se hace como Dios la estipuló, como Él la diseñó. En Éxodo capítulo 25, Éxodo del 25 hasta el capítulo 30 más o menos, se da todo en detalle la explicación de cómo sería la construcción del tabernáculo y de cómo debían vestirse y de cómo debían ministrar los sacerdotes en el templo. Todo en detalle, el más mínimo detalle, Dios lo ejecuta allí, lo plantea allí y le dice a Moisés, cuídate de hacer todo como se te ha dado en el diseño. Dice, eso está diciendo que Dios quiere que en la adoración a Él se hagan las cosas como Él manda, como Él dice, no como al hombre se le ocurre. Entonces la adoración a Dios y aún el lugar de reunión, Dios lo diseñó y dio todos los detalles. Deberíamos nosotros entender que Dios tiene mucho cuidado del momento. Para Dios ese momento en el que nosotros tenemos con Él reunidos como iglesia es muy especial para Dios. ¿Qué he dicho? Ese momento en el que nos reunimos como iglesia es muy especial para Dios. Por eso Él da tantos detalles y todo, mire, en el orden. Y Dios unge a los ministros que van a ministrar. Él escoge los ministros y Él los unge para que puedan estar en su presencia y ser canales para transmitir la presencia de Dios y la administración de Dios al pueblo. Es un tiempo muy especial el que tenemos en el templo. Qué pena gente que no aprecia el templo, pero gloria a Dios por usted. Dese un aplauso, diga gracias Señor, porque has puesto en mi corazón aprecio por el templo, por reunirme como iglesia. Aquí estamos y sabemos que aún tenemos imperfecciones, pero nuestro Dios se glorifica entre nosotros. Porque cuando venimos ante Él y reconocemos nuestro pecado, entonces la gracia de Dios fluye de una manera especial. Entonces sí, Dios no recibirá cosa alguna del yo. Dios todo lo que recibe de nosotros viene de lo que Él ha dado. ¿Qué dice David? Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14 en adelante, dice David, dice, Señor, ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para traerte ofrenda semejante? Dice, porque todo es tuyo
y de lo recibido de tu mano te damos. O tú le das a Dios de lo que Él te ha dado. Tú le das a Dios de lo que Él te ha dado. Les recuerdo unas palabras que nos dio el hermano Jairo hace algunos años. La primera vez que vino acá, Jairo de Costa Rica, un buen amigo nuestro, para los que no lo conocen. Y Jairo me decía, pastor, el Señor me ministró sobre una declaración que hay en la palabra donde Él le dice a David, dice, David, conforme a mi corazón, dice David, cuyo corazón es conforme al mío, ¿verdad? Y entonces dice él, pero usted sabía que Dios no estaba hablando del corazón de David, sino del que Dios había puesto. Digo, ¿cómo así? Dice, claro, porque después David le dice al Señor, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo para alabarte. ¿Por qué? Porque ese corazón de David maquinó contra un amigo. Tomó la mujer del amigo. Envió a matar al amigo. Y quiso ocultar todo. Y se quedó con la mujer. ¡Wow! ¡Qué feo! ¡Qué corazón más feo! Entonces Dios no estaba hablando de ese corazón, ¿verdad que no? Dios estaba hablando del corazón que Él estaba poniendo en David. Dios está hablando, cuando habla de un corazón conforme a Él, es el corazón que Él está diseñando en tu vida, poco a poco. Y mira cómo se da esta dinámica. Ese corazón viejo nuestro va siendo desplazado por el nuevo corazón que Dios nos da con su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Pero hoy quiero comenzar definiendo al yo. ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo? Les dije que este mensaje lo he recibido básicamente inspirado leyendo un librito muy pequeño de un pastor llamado Watchman Nee, que ya está en la presencia del Señor desde hace algunos años. Murió en los años 70, creo. Un pastor chino. Un chino que entendió tremendamente la gracia de Dios. La gracia. Cuando tú entiendes la gracia, te das cuenta que ningún esfuerzo humano tiene valor para ganar algo de parte de Dios. Que todo lo que tú haces es un resultado de la presencia del Espíritu en tu vida. Es una obra de Cristo en tu vida. Como Cristo dijo, dice, solamente unidos a mí pueden dar fruto. Separados de mí, nada pueden llevar al Padre. ¿Se da cuenta? Ese es el sentido de este mensaje. Es un mensaje que quiere desincentivar cualquier confianza en mi naturaleza humana, en lo que sale de mí para Dios. No, si hay algo bueno en mí, viene de Dios. No puedo confiar en mi carne. Bendito sea Dios. Pero mire, dice Watchman Nee que el yo es todo lo que el ser humano tiene, quiere y puede hacer sin la necesidad de Dios, sin confiar en Él, sin apoyarse en Él. ¿Quién es el yo? Es todo lo que tú tienes, o quieres, o puedes hacer sin necesidad de Dios. Señor, me ayude con esta garganta. Alguien me enseñó una lección muy importante y me dijo, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es para Dios? Revisa tus motivos. Revisa tu motivación. Mira qué es lo que te mueve. Mira qué es lo que quieres lograr con eso. Y lo que quieres lograr, a veces queremos lograr cosas para Dios, pero ¿para qué? ¿A quién quieres ver allí celebrado cuando tú logres eso? ¿Al Señor o tu nombre? ¿Qué pasa si haces algo y la gente está aplaudiendo lo que pasó, pero nadie te dice a ti, wow, tremendo, qué bien lo hiciste? O cuando alguien, mejor todavía, tú haces algo, tú orquestas algo, tú produces algo y le dan todo el honor, el aplauso a otro. ¡Ja! Aleluya. Usted sabe que yo tengo un poco de situación con el copyright, los derechos de autor. ¿Por qué? Bueno, porque Dios agarra a un varón de Dios
Le da una palabra o a una sierva, la inspira en un tema, la dirige, el Espíritu Santo la aclara bien eso. Hay una iluminación tremenda y ella o él lanza esa obra al aire. Y ahora esta persona pone allí, este manual, este contenido no puede ser copiado, no puede ser reproducido bajo ninguna cosa, ¿cuándo? No, a menos que tenga el permiso del autor. Y eso es tuyo. ¿Quién es el autor? ¿No es el Señor? ¿Para qué lo dio el Señor? ¿Para ti o para su pueblo? ¿Y por qué tú pones trabas para que el pueblo de Dios reciba lo que Dios te dio a ti para ellos? ¿Cuál es el problema? Que en el centro estás tú. Tú quieres los méritos. Tú quieres el pago. Y no es solamente para costear lo que Dios te proveyó para publicarlo, porque mire una cuestión, ¿quién da el billete para publicar el libro? Dios. Ahora tú dices, no, porque yo me esforcé, porque yo pagué. ¿Quién fue que te dio esos recursos? Él. Todo es de Él. Todo es de Él. Óigame, y es una situación. El pastor tiene un compromiso serio ahora aquí. Sus libros no podrán ser publicados por editoras que tengan ese problema. Porque yo voy a escribir algún día un libro. Dios me lo va a permitir. Me lo va a permitir. El libro no puede tener esa cláusula. ¿Por qué? No la puede tener en vez de Él. Los derechos son de Él. Derecho de autor del Señor. Propiedad del Señor. Y acceso a todo aquel que lo necesite. Ahí está su acceso. ¿Verdad? Y claro, la librería lo va a vender a un precio módico. ¿Verdad? Pero, y si hay algún beneficio, tiene que hacerse para la obra de Dios. Repartirse para la obra de Dios. ¿Verdad? Y bueno, yo soy obra de Dios. A mí me darán algo. Aleluya. El yo. Pero mire esto. El yo es nuestro mayor ídolo. El mayor ídolo. ¿Qué significa el ídolo? Aquel que está en el centro de tu vida. Usted sabía que este mundo está nadando desde hace muchos años, enfocado en una filosofía muy particular que se llama humanismo. Humanismo. Este mensaje no le cae muy bien a la mayoría de la gente, porque este mensaje está hablando de la muerte del yo. Y este mundo tiene en el centro al yo. Los mensajes que gustan son los mensajes que exaltan al yo. Qué bien lo hiciste, qué bien. ¿Verdad? Tremendo, el Señor te va a bendecir de los pies a la cabeza. Tú vas a ir a las naciones y Dios se va a mover en ti de una manera que mira y todo eres tú. Por eso el predicador que predica así tiene mucho público. Mucho público. Le doy gloria a Dios que tengo yo bastante público. Aleluya. Aleluya. El ídolo. ¿Quién es el ídolo? Todo lo que se pone en el lugar de Dios. ¿Y cómo tú sabes que tu yo está en el lugar de Dios? Te lo voy a decir de esta manera sencilla. Tú tienes un deseo, un anhelo, algo que entiendes que es tu derecho. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo conviene. Ahora, esto te es lícito. Es legítimo que tú tengas ese derecho, ese deseo. Y tú vienes ante el Señor y se lo presenta a Dios. Y haces hasta un ayuno. En estos días yo hice un ayuno de 3 días. Aleluya. Y le puse al Señor un deseo mío ahí. Señor, Señor. Y el Señor no me respondió el positivo. Y yo dije, pero papá, pero dime por qué. Puede ser que lo que yo esté pidiendo dice que sea para estar en mejor condición para servir al Señor. Pero el Señor no me lo dio. O no me lo dio en ese momento. Quizás será más adelante, ¿verdad? Pero muchos cuando han orado y se han sacrificado, entonces se molestan y dicen, pero el Señor no me ama.
como no recibió una respuesta positiva a su petición personal, ahora se ofende con Dios. ¿Quién es más importante? ¿Dios o ese yo? Sin embargo, yo le estoy diciendo a Dios, por cuanto no me has respondido lo que yo quiero, como los niñitos malcriados, ya no te quiero. No voy a orar. Se aparta de la iglesia, ya no asume compromiso. Óigame, ya no siente deseo ni de leer la Biblia. ¿Y qué le pasó al hermano? ¿Y qué le pasa? Porque es que Dios no me responde. ¿Y por qué no te responde? Porque estás pidiendo mal, como dice Santiago. Tú estás pidiendo para ti. Porque si pides lo que Dios quiere, seguro que Él lo hará. ¿Sabe? En estos días fue porque me puse a pensar en eso, hermano. Oye, Señor, yo te oré por eso. ¿Qué significa? Y entonces me acordé de un mensaje que prediqué. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? A ver quién se acuerda. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Dirigido por Él. Pidiendo lo que es la voluntad de Él. Pero se dice de una manera bien sencilla. Pidiendo lo que Él pide. Oye, está diciendo, ¿se acuerdan del vale que mamá me daba para ir a donde González? Deben sabérselo ya. El vale, mamá me daba un vale. Yo un muchachito como de 10 u 11 años, mamá me daba un vale con todo lo que quería para la compra del mes y me mandaba a donde González. Y yo no me veía debajo del mostrador, tocando ahí, muchachito. Y González hacía así, dime niño, mire, mi mamá le mandó esto. Y él agarraba y veía el vale. Y veía la firma de mi mamá abajo. Y decía a los muchachos, a los dependientes, entréguenle lo que él le está pidiendo. ¿A quién le estaba él mandando eso? ¿A mí o a mi mamá? Él está atendiendo mi petición porque la hace mi madre. Si yo voy sin esa firma, no me hace caso. Para que usted sepa el valor que tiene decir en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué está diciendo cuando dices en el nombre de Jesús? Jesús está mandando esto. Jesús está pidiendo esto. Señor Padre Celestial, Jesús, tu hijo, el que murió en la cruz por mí, está diciendo que me des esto. Eso significa. Es así que tú oras. Cuando tú oras. No, a veces decimos, a veces se nos olvida decir el nombre de Jesús. O lo decimos por costumbre. No sabemos que si estamos diciendo eso, tiene que ser lo que Él está pidiendo. Y entonces yo dije, no me respondiste porque no fue Jesús que pidió eso. Fui yo que lo pedí. Quizás el Señor lo pida para mí, no en ese momento, o Él lo tiene para mí decidido de otra manera, o Él tiene otro propósito con eso. Pero lo importante es que lo pida el Señor. Entonces ese ídolo en mí, oiga bien, se constituye en el mayor enemigo de Dios. En mí. En ti también. El yo. ¿Cuántos quieren matar al yo? ¿Por qué lo quieres matar? Porque me aleja de Dios, porque se está oponiendo entre Dios y yo, porque me quiere privar del amor de Dios. Él quiere coger el amor de Dios y echarlo a un lado y ponerse Él. El yo no me ama. Él también es mi peor enemigo. El yo es mi peor enemigo. Decía un predicador de hace 200 años, Charles Spurgeon, decía él, dice, llevamos dentro el peor enemigo. Dice, nuestro peor enemigo es el yo que está dentro de nosotros. Él se opone a la voluntad de Dios. Recuerde cómo definió Watchman Nee el yo. Todo lo que el ser humano tiene, quiere o puede hacer sin la necesidad de Dios. El yo, ese es el humano. Vive de espaldas a Dios. Vive para satisfacerse a Él. Y mire, Dios no está opuesto a tu gozo, a tu satisfacción. Dios no está opuesto a eso. Todo lo que Cristo hizo en la cruz fue para darte precisamente gozo y satisfacción. Pero es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Y estar en Cristo es distinto a lo que muchas veces entendemos. El yo está, oiga bien, ¿por qué hay que matar al yo? Está en el centro de todos nuestros pecados. ¡Wow!
todos nuestros pecados obedecen a complacer al yo. ¡Qué silencio! Cada vez que pecamos lo hacemos por un interés de complacer mi deseo. Y a veces el enemigo nos dice, no te preocupes, tú tienes derecho. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Apapáchate, añóñate, date gusto. Vive la vida porque nada más se vive una vez. Y te hacen creer que de que allá, después de muerto, no se puede gozar. Y Cristo habla de la gloria eterna de aquel lado. Aleluya. Allí dice él que nada perturbará tu gozo. Y el enemigo te dice, no, allá no hay nada. Él sabe que para él no hay nada. Pero para los que estamos en Cristo está la gloria de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Se da usted cuenta por qué debemos matar al yo? Debemos matarlo, hermano, porque el yo es un ídolo muy grande que se pone en el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se muere al yo? Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, Pablo nos da una idea de cómo hacemos morir al yo que Cristo mató en la cruz, que todavía tiene algunas ramas moviéndose en nosotros. Lo primero que vemos aquí es que Pablo reconoce que su humanidad está crucificada con Cristo. Lo primero que debo hacer para saber que no debo aferrarme al yo es que éste está crucificado con Cristo en la cruz. Está muerto. Dios lo crucificó en la cruz. Dios lo mató en la cruz. Si yo no me reconozco como muerto, seguiré creyendo que estoy campante y sonante, que tiene derecho ese muerto, pero no. Cristo lo mató en la cruz. Algo que me lleva a entender esto es que no debo creerme con el derecho a vivir la vida del yo, porque está muerto. Está muerto el yo, entonces yo no tengo derecho a vivir la vida del yo. El que está en Cristo no tiene derecho a vivir la vida del yo. No porque yo y yo. No tengo derecho a vivir la vida del yo. Yo tengo el derecho a vivir la gloriosa vida de Cristo. Y mire una cosa, vivir centrado en el yo, lo que trae son muchos dolores, muchos sufrimientos, muchas aflicciones. Óigame, ¿por qué? Porque ese yo no se conforma con nada. Y a ese yo lo viven elevando y dejándolo caer, elevándolo y dejándolo caer. Ya usted se imagina, no hay estabilidad para él. La persona que está muy enfocada en sí mismo generalmente vive atizando ¿cómo se llama? Su autoestima, ¿verdad? Porque fácilmente se le cae al piso la autoestima. Cada rato está en el suelo. Porque ese yo, él quiere vivir, mire, siempre allá arriba. Pero el mundo no es así. El único que está siempre arriba es el Señor Jesucristo. Y con Él estamos arriba los que estamos en Cristo Jesús. Pero mire por qué podemos estar con Él arriba. Porque el hombre espiritual es humilde. El hombre espiritual se inclina ante Dios y reconoce que Él es el grande. Él es el que nos da a nosotros el privilegio de andar en las alturas, de vivir por encima de las situaciones, de superar cualquier debilidad, de vencer cualquier obstáculo. Nos lo da Él el poder. Gracias al Señor por ello. Así es que reconozco eso, no tengo ese derecho. Su vida en la carne, dice Pablo, su humanidad, dice, la vive en la fe de Cristo. ¿Sabe qué significa vivir en la fe de Cristo? Vivirla en la obediencia de Cristo. Me gustó mucho una declaración que dio un maestro una vez en la universidad y decía que, comparando, ¿verdad? Haciendo una comparación entre la arrogancia que se da en nosotros, hombrecitos viejos, ¿verdad? Cualquier hombre, por grande que se crea.
es un hombrecito viejo comparado con el Señor Jesucristo. Dice, el hombre más grande de la historia de la humanidad, ¿verdad? Vivió su vida solo para obedecer a Dios. Wow. Pero el yo tuyo y el mío se levanta, dice, no, yo quiero lo mío aparte. Y se aleja de Dios para vivir, dice, su propia vida. ¿Cuánta arrogancia? Ahora, reconocer esa vida que debe ser vivida en la fe de Cristo, ¿sabe qué significa? Vivir siguiendo a Cristo. Su ruta es la ruta de la obediencia a Dios. La fe, si no te lleva a obedecer la palabra de Dios, no es fe. Es una presunción. Es un engaño. Eso no es fe. Cuando tú dices, no, porque fe, lo que tú pongas tu fe, en cualquier cosa. No. La fe verdadera es en Dios, en su palabra. Porque la fe, como todo lo virtuoso, viene de Dios. Es el Espíritu de Dios que trae fe a la persona. ¿Se da cuenta? Clame a Dios para que le dé fe. Dame fe, Señor. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que tu Santo Espíritu, el fruto del Espíritu que fluye en mí, ese fruto de la fe. Ahora mire bien. Haga morir lo terrenal en usted. Colosenses 3:5. La cita que leímos ahorita, un poquito más avanzado el texto. Oiga lo que dice el verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Despojarse. Dios nos da a nosotros la capacidad de despojarnos. Mire esto. Cuando Cristo mata el yo en la cruz, nos da a nosotros su vida, el poder de su Espíritu. Y ahora podemos nosotros vencer cualquier obra de ese viejo hombre en nosotros. Hoy el creyente tiene ese poder, esa capacidad de vencer el pecado en su carne. ¿Dónde está el amén? Es que no lo creen, pastor. Ellos lo están oyendo ahí por cortesía. No lo creen. Oiga, el poder del Espíritu en nosotros opera para darnos a nosotros la capacidad de vencer el pecado en nuestra carne. Usted ahora puede dejar de ser mentiroso. Puede dejar de mentir, de engañar. El poder de Dios está en su vida. El poder del Espíritu Santo, para los que así creen, no es solo para hablar en lenguas. No, que va. Oiga, el poder del Espíritu Santo es para que el creyente tenga poder. Poder contra el mal que opera desde él mismo. Porque Cristo dijo que el pecado está dentro de nosotros. En el yo está el pecado. El centro de todo el pecado nuestro es el yo. Entonces yo tengo ese poder ahora para vencer esa debilidad en mi carne. Y si usted está en Cristo, debe tenerlo también. Ese poder está ahí para tener ahora una vida consagrada y poder caminar el camino de la santidad. Para eso nos da el Espíritu Santo poder. Para eso debemos ser sumergidos en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es sumergir al creyente en el Espíritu Santo. Así como dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo, así la vida del creyente es sumergida en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué tú tienes el poder para vencer el pecado? No me digas, no es que yo no puedo con eso. Pues si tú no puedes con eso, conviértete. Conviértete, ven de nuevo al Señor, a la confesión. Y no se extrañe. Supe una vez que
en una asamblea de muchos pastores en un país, allá en una ciudad de Estados Unidos. Dice que un retiro de pastores, había más de 1000 pastores. Y entonces el predicador, en una de esas prédicas que tuvo, dijo, hizo un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y pasaron más de 200 pastores. No se extrañe usted que usted necesite conversión. No se extrañe. Deberíamos hacer ese llamado. Decir, hermano, necesita conversión, levántese y ore. Y venir al frente y decir, yo quiero convertirme, es un acto de sinceridad, es de una honestidad extraordinaria. Decir delante de Dios, de los hermanos, necesito conversión. Eso puede hacer que cambie un poco la opinión sobre ti, ¿verdad? La gente diga, por eso es que se comportaba así, o ya se comportaba así. Es que aún no se había convertido. Ayudémoslo. Ayudemos al hermano, ayudamos a la hermana, oremos por ella, oremos por él. No lo critiquemos, oremos delante de Dios por él. Entonces, mire, nos toca a nosotros hacer morir esas cosas. Y si Dios nos dice que lo podemos hacer morir, es porque nos dio el poder para hacerlo. Lo puedo hacer morir. Y si usted ve que ese deseo sigue muy intenso, dígale, Señor, mata ese deseo en el nombre de Cristo. Mátalo en el nombre de Jesús. Algunos tienen el testimonio, yo lo tengo en mí mismo, de que tenían cierta fascinación por algún vicio, alguna cuestión, y cuando vinieron al Señor, eso se fue. Dios quita el deseo. Dios quita el deseo del pecado. Mire, hermano, que Pablo dice, no solamente hacer morir las cosas terrenales, sino también vivir enfocado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la lectura que tuvimos en Colosenses? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cómo sé que no estoy viviendo como un muerto en mi humanidad? Porque mis ojos están muy puestos aquí, en la tierra, en las cosas de la tierra. Porque mi enfoque es lo terrenal. Porque aún digo que, bueno, todo lo que tengo es del Señor, pero sin embargo, a la hora de la hora, el Señor no puede contar con ello, ni puede contar conmigo. ¿Usted sabe la diferencia de ser dueño y ser administrador? El administrador, cuando la empresa fracasa, él puede sentir que su profesión no funcionó muy bien, pero más nada. Pero el dueño va a tener grandes pérdidas. Cuando una persona se cree dueño, sus emociones y todo él está envuelto en esto. Está vinculado, está ligado. Dios nos hizo administradores, no dueños. Eso es para que tú no te dejes derrumbar por ninguna cosa que pierdas aquí. ¿Sabe por qué? Porque nada es tuyo. Nada es tuyo, todo es de Él. Sin embargo, vivimos aferrados a las cosas de esta tierra y las amarramos para nosotros y para nuestro propio beneficio. Y a veces la iglesia tiene una necesidad, que es la obra a la cual estamos llamados a estar enfocados, la obra de la iglesia. ¿Para qué Cristo dejó la iglesia en la tierra? ¿Sabe para qué? Dice la Biblia, para terminar, para hacer, para ir a los lugares, a las ciudades que Él debía ir. En Lucas 10, Cristo habla de enviar, dice, envió a los 70 a las ciudades donde Él había de ir. Estamos aquí en Álamo porque Dios tenía que enviar a Cristo aquí. Estamos aquí para hacer la obra de Cristo en este lugar, en esta ciudad. Enfocados en eso debe estar la iglesia. Cada día revisando cómo estamos haciendo lo que Cristo tiene que hacer aquí. ¿Qué nos falta por hacer? No, pero vivimos enfocados en nosotros. Y no hay tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo aplatanados en el yo. Y nuestros recursos no fluyen para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo estamos viendo para nosotros. Dice Él, si pues habéis resucitado con Cristo.
Oiga, hay una condicionante allí. El que ha resucitado con Cristo pone su mira en las cosas de Cristo. Ya no está enfocado en lo terrenal. Y óigame bien, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Yo me levanto cada día enfocado en mi Señor. Y si voy a una empresa a trabajar, voy allí a honrar a mi Señor. Y debe notarse y debe verse que yo soy un empleado especial. ¿Sabe por qué? Porque soy una persona obediente, porque soy una persona responsable, porque soy una persona muy colaboradora, porque soy una persona que muestra respeto por el trabajo y por el trabajador y por el jefe y por el dueño y por el cliente malhumorado. Por todo el mundo muestra respeto. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo eso para Dios. Dice la palabra, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. ¿Es esa tu historia? ¿Es ese tu vivir diario? Cada día te levantas a hacer cada cosa para el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que tú debes tener en tus relaciones, en tus tratos con la gente, el propósito de honrar a Dios. Vivir para Dios. Eso significa que en tu relación de pareja tú debes hacer esa relación de pareja enfocado en honrar a Dios. Pero vivimos muy enfocados nosotros. Yo les he dicho, ¿verdad? Que una vez estaba tan disgustado con la morenita que dije, yo voy a dejar a esa mujer, Señor, yo la voy a dejar. Con todo y lo buena moza que es, la voy a dejar. Y nada, un día estoy orando aquí, alabando al Señor en estas alabanzas tan lindas que hacen aquí. Y mi corazón, y dije, ay Señor, cuánto te amo. Ay Señor, mi vida voy a dar por ti traigo mi vida. Y así mismito me habló el Espíritu ahí. Tu vida das por mí. Y no estás dispuesto a sobrellevar a tu esposa por mí. Tarán, tan, tan. Yo dije, ¿por qué estábamos tan disgustados? Porque yo estaba enfocado en yo. Y si la morenita no me complace en algo, me molesto. Y si no me observa allí, me molesto. ¿Y por qué yo no veo que cuando ella hace algo así, está ofendiendo al Señor y no a mí? ¿Por qué no me ocupo de ver que ella, debo ayudarle en su vida espiritual para que ella mejore su relación con Dios? Porque ella en su trato conmigo no está honrando a Dios. Porque yo me estoy poniendo en el centro. ¿Y tú, hermano? Entonces yo dije, ay Señor, perdóname. Déjame ponerme más espiritual con esta mujer y menos carnal. Y yo creo que ya he notado que yo he mejorado un chin. Estamos en un progreso, ¿verdad? Poco a poco. Aleluya. Todo es por Él y para Él. Lo que Dios te permite hacer cada día es para que lo honres. Por pequeño que sea lo que tú haces cada día, Dios quiere que lo honres. Que no pongas tus intereses personales en medio de eso, porque es Él que tiene un interés. Es posible que en lo que tú hagas en un momento, tú aparentemente pierdas algo. Deje de recibir algún beneficio material. Pero si tú en esa pérdida diste gloria a Dios, seguro que tu riqueza será más grande, dice la palabra. Porque Dios será glorificado en lo que tú haces. Quiero terminar con esto. Aunque deberíamos darle otra oportunidad a este tema. En 2 de Corintios 4:16, el apóstol Pablo nos dice, oiga, que no hay manera de progresar para el yo. El yo ya fue muerto. Qué pena. Invertir en algo que está muerto. Dice Pablo que el yo se va a ir deteriorando de tal modo, dice, hasta desgastarse por completo. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando
El interior, no obstante, se renueva de día en día. En el capítulo, mire, en el mismo capítulo 4, en el verso 7 dice el apóstol Pablo: porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, el hombre natural se irá desgastando, se va poniendo viejo, hasta finalmente morir. No hay nada que podamos hacer para impedir que éste termine en la tumba. Y no importa cómo lo vistamos, cómo lo adornemos, su brillo se irá apagando, 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 apagando. ¿Cuánto afán, vano afán por el hombre natural? Deberíamos nosotros cuidar al hombre natural solamente para que sirva, como dice la Biblia allí, como vasija para contener la excelencia de la gloria del tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Ese es el papel de este caparazón humano, servir de vasija, dice vaso de barro. Pero la gloria de ese vaso no está en el vaso, está en su contenido. Ese es el tesoro. Procuremos vivir nuestra vida enfocado en el tesoro que tenemos. El tesoro es Cristo en mi vida, su espíritu, su palabra, sus propósitos eternos. Ese es el gran tesoro al cual yo estoy llamado, ¿verdad? A atesorar y a vivir solamente enfocado en los propósitos del dueño. Yo solo soy una vasija de barro. Y óigame bien, y lo más extraordinario de esa vasija es que sirva al propósito de aquel que le dio vida en el espíritu, y que le dio vida nueva y que depositó en él su Santo Espíritu. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender esto. Que el valor tuyo, amado, no es ese caparazón. Es el tesoro que Dios puso. El tesoro. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos ayude. Yo quisiera que usted se ponga de pie y hagamos una oración. Todos tenemos lucha con el yo. Todos. De alguna manera, algunos han sido más llevados por el yo a encrucijadas, a apartarse de Dios. Pero todos tenemos oportunidad hoy. Todos tenemos oportunidad de reencontrarnos con lo que Dios nos ha llamado. El propósito de nuestra vida aquí. ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Para qué fuiste constituido cuerpo de Cristo? No es para que vivas para el mundo, enfocado en el mundo, sino enfocado en el Señor. Enfoca tu vista en el Señor. Dile: Señor, haz claro ante mis ojos tus propósitos. Haz claro ante mí, Señor, las cosas de arriba. Señor, enfoca mis ojos, enfoca mi corazón a las riquezas de tu reino y no a las vanidades pasajeras de esta vida. Ayúdame, Señor, a que todo lo que yo tengo aquí lo use a tu disposición. Que todo sea para ti, que mi vida sea para ti, Señor. Glorifícate en nuestra vida, oh Dios. Enséñanos a caminar con Cristo. Enséñanos a caminar dirigidos por tu Espíritu. Enséñanos, Señor, a vivir para ti, a vivir en obediencia, a vivir, Señor, la vida enfocado en tu reino y en tus propósitos eternos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.